tratamiento de este punto y la Cámara pueda votar positivamente los cambios que realizó el Senado con relación al proyecto de ley que en su momento aprobamos acá en diputados, habremos culminado un proceso de más de 1 año y medio de tratamiento del mismo en el ámbito parlamentario. En el caso de diputados, lo dijimos en su momento, 6 meses de trabajo en la comisión respectiva, 50 delegaciones recibidas, algunas de ellas internacionales, y un trabajo exhaustivo que inclusive transformó el proyecto original del Poder Ejecutivo en aquellos aspectos que consideramos que era necesario transformar de acuerdo a muchas de los pedidos y de las opiniones que recibimos en la comisión. Luego comenzó el trabajo en el Senado, y quiero hacer una sola aclaración ya al principio. La decisión de votar, cuando se votó hace pocos días en el Senado y ahora en esta Cámara, aceptar las modificaciones realizadas no responde a ningún cálculo político electoral, ya que nadie en este país, salvo que estuviera muy distraído, podría dudar de cuál era la decisión de esta fuerza política, que inclusive está reafirmada en un Congreso del Frente Amplio, que era votar esta ley en el momento adecuado. Lo hicimos ahora porque no rigen las restricciones constitucionales que en su momento nos obligaron en la Cámara de Diputados a recortar el proyecto original en aspectos que ahora afortunadamente podemos corregir en forma positiva. Se habló mucho de qué países tienen este tipo de leyes. Llamativamente muchos de mis colegas mencionan solo países latinoamericanos, y está bien que conozcan al continente. Pero hay que recordar que también el Reino Unido tiene leyes de este tipo, Francia, España, Estados Unidos, Australia, Chile, en el caso de Uruguay, que de América Latina nadie lo nombra, México. Es llamativo que solo se haya leído una parte de la literatura al respecto y se ignore el resto, que nunca sentí que fuera cuestionado por nadie en este país, y que en algunos de los casos rige hace muchos años y en forma mucho más estricta de la que establece el proyecto de ley que estamos analizando. Se habla de que es una ley obsoleta, vieja. Es llamativo que sostengan este argumento quienes nunca plantearon modificar la ley que nos rige, que es del año 78, votada en plena dictadura, actualizada a la salida de la democracia, pero que no contempla, ustedes imaginarán, ninguno de los aspectos que tienen que ver con la transformación extraordinaria que los medios de comunicación desde el punto de vista tecnológico han tenido en las últimas décadas. Se sostiene también que hubiera sido lo ideal buscar un común acuerdo, y por supuesto que sí. Y siempre estamos dispuestos desde el Frente Amplio a tender la mano y a escuchar y a establecer ámbitos para que en aspectos tan importantes para el país como es una ley de medios podamos llegar a acuerdos políticos. Sin embargo, señor presidente, durante todo el debate, y hoy se reafirma, las posiciones son tan extremas que ese común acuerdo solo podía llegar a un punto en común, que no hubiera ley. Y ahí estaba el gran debate, ley o no ley. Nosotros creemos que para avanzar en democracia, en derechos, en libertades, para modernizar nuestra legislación, era absolutamente imprescindible saldar la deuda que tenemos con nuestra sociedad desde hace más de 40 años. Se manifestó acá, y aparentemente con un dejo negativo, que esta ley tiene contenidos ideológicos. Desconozco, señor presidente, si en la historia de la legislación nacional hay alguna ley que no tenga contenidos ideológicos. No concibo la elaboración legislativa si no es con un contenido ideológico, lo cual, desde mi punto de vista, y sea cual sea este, nunca es negativo. Contempla una realidad, un estado de situación de la sociedad, de la cultura, de la democracia. Por lo tanto, esta ley tiene contenido ideológico, como todas las que votamos en este Parlamento. También se señaló, y también me parece que se señaló con un dejo negativo, que esta ley regula la libertad de expresión. Y quiero reiterar, y no quiero aburrirlos, algo que ya desarrollamos cuando se votó aquí, en primera instancia, esta ley. Yo decía en aquel momento lo siguiente: la libertad de expresión no es un derecho absoluto, y como tal, admite reglamentaciones y restricciones, como lo han afirmado nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes,
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus sentencias. Para que la regulación sea legítima, las condiciones de esa regulación están expresadas claramente por los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 13 de la Convención Americana que nuestro país ha ratificado. Entre ellos, la prohibición de censura previa, que debe estar expresamente fijada por ley y que debe ser necesaria para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas. Pero, señor presidente, valga también la aclaración, los medios de comunicación en el Uruguay ya están regulados, tanto en los aspectos referidos al acceso a los mismos, como incluso respecto a los contenidos que emiten. Por lo tanto, no estamos innovando, estamos avanzando en la legislación que ya hoy está vigente y que parece que algunos ignoran que existe. Se ha hablado de que esta ley no alcanza a los medios digitales, y es cierto, es absolutamente cierto y lo admitimos cuando lo tratamos en Cámara. Es una limitación que tiene y sobre la cual deberá seguirse trabajando. También lo sostuvimos y lo volvemos a sostener, que durante todo el tratamiento de la Comisión de Industria recibimos muchas delegaciones y recibimos especialistas en el tema, ninguno de los cuales pudo incorporarnos una sola propuesta respecto a este punto porque el mundo lo está discutiendo. Y es más un tema de gobernanza mundial que de legislación de un país, y más de un país pequeño como el nuestro. Pero debemos seguir trabajando en él, porque efectivamente el mundo va hacia allá. Y eso no significa por eso que esta ley es obsoleta y es antigua. Es la ley que regula lo que hoy podemos regular. Y nuestro compromiso debe ser no pasar de vuelta 40 o 50 años sin tomar el tema, sino estar permanentemente monitoreándolo a los efectos de ajustar la legislación de acuerdo a los avances tecnológicos que citan en la materia. ¿Para asegurar qué, señor presidente? Para asegurar la libertad, para asegurar el acceso igualitario a los medios de comunicación, para evitar que suceda lo que ha sucedido durante todos estos años. Y voy a señalar, con mucho respeto por el compañero y colega Iván Posada, que es inadmisible para nosotros que se diga que este es el mayor ataque a la libertad de expresión desde la salida de la dictadura. En este país, donde se despidieron periodistas por dar opiniones, donde se cerraron radios, donde se manejó en forma discriminatoria la publicidad oficial para presionar medios de comunicación o para beneficiar a otros, donde efectivamente se aplicó más de una vez la autocensura, que es muy difícil de probar, pero todos sabemos, porque nos conocemos, que efectivamente la autocensura existió, donde se llamaban los medios de comunicación de la Secretaría de Prensa de la Presidencia para señalarles formas de conducirse con referente a algunas noticias que se daban o no se daban y conductas de periodistas, donde se entregaron en forma absolutamente discriminatoria y sin ningún sistema transparente medios de comunicación, radios y canales cable, para que luego esos medios de comunicación, según declaró el expresidente Lacalle en Búsqueda, fuera luego al gobierno a pedir publicidad oficial para sostenerse, porque si no era insostenible. Y no lo decimos nosotros, está en ese medio, donde se editaban y se siguen editando imágenes en los noticieros para dar énfasis a determinadas actividades sociales o públicas o políticas y a otras no, y donde se prohibió publicidad, como en el caso lamentable cuando se discutió el tema del voto verde, el voto amarillo, y se prohibió publicidad que la campaña del voto verde iba a emitir, y no es el único ejemplo, pero tal vez el más dramático y que más nos dolió a los que creemos en la democracia y en la igualdad de condiciones. En este país, decir que este es el mayor ataque a la libertad de expresión, la verdad, es difícil de sostener, y más para una fuerza política, señor presidente, y no es la única, pero una fuerza política que puso en la defensa de las libertades y los derechos, más allá de las declaraciones, la vida de sus propios compañeros y compañeras. Por lo tanto, eso no lo vamos a admitir y no lo podemos soportar. Punto de mira. Periodismo con identidad.